Buenas tardes, soy la doctora Mariana Gerchikov de la sección de arritmias y electrofisiología infantil del Hospital Italiano de Buenos Aires. Quiero agradecer a las autoridades del simposio Cuore 21 por esta invitación. Al final de la charla, quisiera que todos recordemos que los estudios genéticos son elementos indispensables de la buena práctica médica en las enfermedades arritmogénicas hereditarias, especialmente porque todas estas pueden causar muerte súbita en personas jóvenes. Y tal es el impacto que los estudios genéticos tienen en el manejo de estos pacientes y sus familiares, que las principales sociedades científicas de nuestra especialidad están haciendo un llamado para que los cardiólogos nos eduquemos en el complejo lenguaje genómico y que entendamos la utilidad del impacto de los estudios genéticos en estas entidades. Y para eso voy a comenzar definiendo qué es un estudio genético, y lo haré como el uso rutinario del estudio del ADN para aumentar la calidad de la práctica médica, porque en definitiva lo que queremos es aplicar el tratamiento correcto al paciente correcto, en el momento correcto y en la dosis correcta. Y entonces, un estudio genético que estudia el ADN, recordemos que nuestro ADN es una molécula que está compuesta por 3.000 millones de nucleótidos o bases que se combinan entre sí y que todos nosotros compartimos el 99.9% de esa información. Pero hay un porcentaje muy pequeño que varía y hoy sabemos que algunas variaciones determinan nuestra apariencia, otras nuestra respuesta a droga, otras nos predisponen o nos protegen contra ciertas enfermedades, mientras que algunas son responsables directas de provocar una enfermedad. Y en ese caso, llamamos a esas enfermedades monogénicas, es decir, con que una sola letra de nuestro alfabeto genómico sea reemplazada por otra es suficiente en el lugar y si esto sucede en un lugar crítico, para producir una enfermedad. Y esto es lo que sucede con este grupo de enfermedades arritmogénicas hereditarias. Hoy nos vamos a referir especialmente a las arritmias, el QT prolongado congénito y la taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica, o CPVT, en las cuales la probabilidad de encontrar una variante patogénica es mayor al 80%. Y entonces lo que el estudio genético nos ha mostrado es que lo que ha caracterizado a nivel genómico lo que nosotros vemos a nivel clínico. Es decir, que cuando una persona está afectada, el riesgo de transmitir la variante patogénica a su descendencia es del 50% sin importar el sexo. Y a este patrón se lo conoce como autosómico dominante y sin duda es el más importante en las arritmias cardíacas hereditarias. Pero también la genética nos ha enseñado que ser portador de una mutación patogénica familiar no significa que vamos a presentar la enfermedad o que si la persona la presenta puede tener distintos grados de severidad. Es por esto que cuando tengamos que enfrentarnos a la evaluación de un paciente con una arritmia hereditaria, debemos comprender que la unidad de cuidado va más allá del paciente, la unidad de cuidado es la familia. Por lo tanto, el asesoramiento genético está indicado en todos los pacientes con enfermedades arritmogénicas hereditarias. Porque en este caso, la selección del caso índice o probando, es decir, la primera persona de la familia afectada a estudiar, es muy importante, ya que elegir a la persona correcta maximiza las posibilidades de interpretación de la variante genética encontrada. Y si el caso índice elegido es positivo, nos permitirá el estudio en cascada familiar, especialmente
en aquellos familiares que no presenten signos o síntomas de la enfermedad, ya que si el estudio genético resultara positivo, se deben establecer medidas de seguimiento longitudinal, así como de prevención, y asesorar sobre el riesgo de transmisión a su propia descendencia, pero en aquellos en que no presenten signos o síntomas de la enfermedad y el estudio genético sea negativo, se los puede liberar del seguimiento longitudinal de por vida, así como del riesgo de transmisión de la enfermedad familiar a su descendencia. Y sin duda este es el poder más grande de los estudios genéticos en este grupo de trastornos. El síndrome de QT prolongado es una entidad que se acompaña de arritmias ventriculares fatales y muerte súbita, y el diagnóstico molecular nos ha permitido saber que hasta un 33% de los familiares de pacientes afectados pueden tener un electrocardiograma normal y aún así estar en riesgo de desarrollar la enfermedad y de transmitirla a la descendencia. De hecho, los pacientes portadores de mutaciones, aún con intervalos QT normales, tienen un riesgo aumentado de muerte súbita y o síncope. A su vez, el estudio genético es el gol estándar para subclasificar los diferentes tipos de QT. Los más importantes son el tipo 1, el tipo 2 y el tipo 3, y esta subclasificación es fundamental, no solo para conocer los gatillos específicos de las arritmias ventriculares fatales o torsades de Poinz, sino que también hoy sabemos que la respuesta al tratamiento es diferente en los tres subtipos, siendo muy buena la acción de los betabloqueantes en prevenir eventos en los pacientes con QT tipo 1 y un poco menos efectiva en aquellos con intervalo QT prolongado tipo 3. La CPVT es una arritmia hereditaria potencialmente letal también, que librada a su evolución natural puede causar una altísima mortalidad antes de los 40 años, y en hasta un tercio de los pacientes la muerte súbita puede ser la primera y única manifestación de la enfermedad. La mayoría de los pacientes presentan arritmias ventriculares con el ejercicio o con la emoción. El estudio genético tiene altas chances de recuperar una variante patogénica, especialmente en el gen de ryanodin, pero también en otros genes como la calsecuestrina o la calmodulina. Estos pacientes presentan una excelente respuesta al tratamiento con betabloqueantes y o flecainida. Sin embargo, es fundamental la adherencia al tratamiento, ya que una sola toma no cumplida puede provocar una arritmia fatal. Muchas veces la diferenciación entre síndrome de QT prolongado y CPVT se puede realizar específicamente mediante el estudio genético. Y finalmente quiero compartir con ustedes parte de nuestra experiencia en estos últimos 10 años, en el cual evaluamos 126 individuos con una mediana de edad de 23 años, con una distribución casi similar por sexo, y para facilitar su estudio dividimos a los pacientes en 4 grupos: miocardiopatías, arritmias, muerte súbita recuperada y aortopatías. Y hoy nos vamos a referir entonces a la experiencia nuestra con las arritmias. Eh, la, el estudio genético fue positivo en el caso índice en el 54% de los pacientes, lo cual refleja la misma data que la literatura. La mitad de nuestros pacientes casi fueron menores de 18 años, de nuestros casos índice, y esta es una de las diapositivas también más importantes, ya que en nuestra experiencia el estudio genético fue negativo en los familiares con fenotipo negativo, y en ellos pudimos liberarlos del seguimiento, así como del riesgo de transmisión a su descendencia. En suma, la información genética permite clasificar y subclasificar la enfermedad, establecer medidas de prevención de acuerdo al genotipo, ser precisos en cuanto a una terapia génica específica
y así como establecer el screening en cascada familiar para determinar quiénes son los familiares en riesgo, con el objetivo de disminuir la muerte súbita y aumentar la calidad de vida de nuestros pacientes. Muchas gracias.